Pueden sentarse, amados hermanos. Efesios capítulo 6. Vamos a continuar en esta mañana con el tema el hogar cristiano en el reinado de Cristo. Vamos a continuar en esta enseñanza y hoy tenemos un tema expandido a la parte número 2, pero vamos a estar viendo este pasaje una vez más. Yo sé que estamos volviendo porque no hemos concluido, y dice así en el versículo 1 del capítulo 6. Vamos a estar leyendo hoy el capítulo 6, versículo 1 en adelante, y en este pasaje le habla a los hijos. Pero no se le olvide que en el 5:21 él dijo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces estamos viendo dos aspectos. Uno es la autoridad y otra es la sumisión. La autoridad de los padres, la autoridad del esposo, podríamos decir, la sumisión de la esposa y la sumisión de los hijos. Pero estamos viendo dos aspectos mayores en este pasaje, y es la autoridad y es la sumisión. Autoridad de acuerdo al carácter de Cristo, sumisión de acuerdo al carácter de Cristo. Y a todo esto la Biblia en el capítulo 5, versículo 21 le dice: someteos en el temor de Cristo, en el temor de Dios, o sea, en reverencia a Cristo, en reverencia al Señor, en el temor de Dios. No es el temor del hombre, no es temor al hombre, porque eso no es agradable ante los ojos de Dios, tenerle miedo a los hombres. La Biblia dice que el que debemos de tenerle temor es a aquel que tiene el poder de echar el alma en el infierno, y ese tampoco es Satanás. El único que puede juzgar y condenar a la persona es Dios mismo, el que lo declara justo o lo declara culpable. Nadie más puede hacer eso para merecer un castigo eterno, solamente el Señor. Así es que no debemos de hacerlo por temor a los hombres. Aún la obediencia a las autoridades no es por temor a las autoridades. Aunque si usted va cruzando una luz y ve la policía, usted tiene temor, y aunque vaya bien, pero a veces tiene temor, ¿verdad? Entonces, porque representan una autoridad. Entonces, en la Biblia estamos viendo dos aspectos. Una autoridad que Dios quiere que la administremos bien, ser buenos mayordomos de la autoridad, ¿verdad? A la manera de Cristo, dentro del temor de Cristo, y luego ser buenos mayordomos de la sumisión. A ambas cosas no pide Dios que seamos buenos mayordomos de ellos, para no abusar de la autoridad y también para no desobedecer la autoridad. Entonces el Señor una vez más trae este pasaje de este mandamiento para los hijos. Este no es la primera vez que es mencionado en la Biblia, y ya le voy a dar tres puntos en la historia bíblica donde son mencionados y por qué son mencionados. Entonces leemos, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. ¿Quién lo declara justo? Dios. Tú y yo no lo estamos declarando justo. Tú y yo no lo estamos declarando cuál es lo correcto, sino que es Dios quien lo declara. Dice: esto satisface las demandas de Dios. Lo que Dios quiere que hagamos satisface esto. Esto es justo. En otras palabras, está diciendo de que esto agrada al Señor, porque es conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Es justo. Dios lo va a ver como algo que le agrada a Él, le complace a Dios. Usted va a complacer a Dios cuando hace eso. Entonces dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces esos tres versículos abarcan lo que es la autoridad, la sumisión, la obediencia, el temor a Cristo en el Señor.
esos 3 versículos que tenemos ahí. Pero quisiera que vamos a salirnos un poquito del PowerPoint y vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, vamos a ir ahora. Yo quiero que usted sepa, este fue el tiempo cuando Dios le dio la ley a Israel, los mandamientos a Israel. Y dentro de esos mandamientos incluye el honrar a los padres. Incluye eso. Entonces yo le voy a decir algo, por muy difícil, por muy costoso, hay un costo en honrar a los padres. Y por muy costoso que sea, es justo, es lo que la voluntad de Dios quiere, ¿verdad? Es lo que la voluntad de Dios nos manda, nos enseña. Es un mandamiento, es un imperativo, no es algo opcional. La Biblia no lo presenta como algo opcional. Así es que yo le aconsejo, por muy bien que estén sus padres, aunque no necesiten de usted, de todas maneras, el honrarlos es parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces, hay cosas que de mi padre, aunque ya está muerto, pero hay cosas que no quisiera ni siquiera mencionarlas para no deshonrarlo a él, aunque ya está muerto, ¿verdad? Alguien dice que de un árbol caído todo mundo quiere hacer leña, ¿verdad? Pero en el Señor tenemos que tener cuidado. A veces podemos hablar ciertas cosas, pero no nos olvidemos de que tenemos que tener cuidado. Versículo 12 del capítulo 20 de Éxodo. Y recuerda que aquí es donde están los mandamientos, los 10 mandamientos. Y dentro de ellos está este mandamiento. Honra, ¿qué dice? A tu padre y a tu madre. ¿Para qué? En la tierra que Jehová tu Dios, para que tus días se alarguen. Por eso dice que es el primer mandamiento de todos estos con promesa. Va acompañado de una promesa, para que tus días, esa es la razón, para que tus días se alarguen. Entonces, es el único mandamiento que va acompañado de una promesa de esa naturaleza. Así es que mire, por muy difícil, yo entiendo aquí, no crea que soy ignorante de las tensiones y de la relación que a veces han habido entre padres e hijos que no son muy agradables. Hay memorias muy tristes, hay memorias muy devastadoras, pero como el creyente ya no funciona desde un punto de vista secular, mundano, sino que funciona dentro del Evangelio, de todas maneras tiene una responsabilidad. En medio de esta negatividad, en medio de este destrozo que ha causado en mi alma, ¿cómo podré yo todavía cumplir lo que la Biblia me dice? ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo podré yo, Señor, ayúdame? Yo tengo mucho resentimiento con mi papá. A lo mejor ahí principia quitar toda raíz de amargura para que haya perdón, para que haya libertad y para que haya liberación en el alma. Señor, ¿cómo hago con todo este pasado que me está atormentando? A lo mejor eso es lo que Dios quiere tratar con tu vida. Y a lo mejor esa es tu cruz cuando se trata. Que tu manera de actuar en querer honrar al Señor tenga como una cruciforma, una forma de cruz, de sacrificio, porque el Evangelio te lo está pidiendo. No te lo está pidiendo nadie, te lo está pidiendo Dios. Y se lo dijo a Israel dentro de los mandamientos que le dio, le dijo, tú vas a honrar a tu padre y a tu madre como un mandamiento con promesa para que te vaya bien. En otras palabras, si no los honras, van a haber consecuencias. Van a haber ciertas consecuencias que yo quiero evitártelas y que las sepan. Entonces aquí dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego vamos a ir ahora a Deuteronomios, capítulo 5, versículo 16. Lo que yo quiero que usted entienda es esto. La ley fue dada mientras ellos transitaban también por el desierto. Bien, Deuteronomio quiere decir la repetición de la ley. Moisés, fíjense bien, Moisés, antes de que los israelitas pasaran a la tierra prometida, hay una repetición de la ley y ese es el libro de Deuteronomio.
Porque se le vuelve a recordar a Israel antes de entrar a la tierra prometida, se le vuelve a recordar a Israel los mandamientos del Señor, y uno de los que se les recuerda es este mandamiento. Entonces vamos a Deuteronomios capítulo 5 y versículo 16. ¿Qué dice Deuteronomios 5:16? No se le olvide que esto es ya para entrar a la tierra prometida. Estaban, como quien dice, en la línea para entrar a la tierra prometida. ¿Qué dice? Dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios. ¿Qué dice? Te ha mandado, pasado. Ya te lo mandó en Éxodo. Y ahora te lo vuelve a afirmar el mandamiento. Lo vuelve a afirmar. Como Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te va. Entonces ahora le agrega, y no solo le dice para que sean prolongados, sino para que te vaya ¿qué? Bien. O sea, tiene promesa el mandamiento. Tiene promesa. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, uno de los mandamientos que estaba siendo violado fue este mandamiento. Este mandamiento estaba siendo violado por los principales, por los que deberían de enseñar este mandamiento. Empezaron a manipularlo de acuerdo a la tradición y el Señor los confrontó. Entonces venimos desde Moisés, luego digamos Josué y ahora Jesús. Vamos al libro de Mateo, capítulo 15. Yo quiero que usted vea cómo este mandamiento nunca deja de ser. Nunca deja de ser este mandamiento. Mateo capítulo 15, versículo 4. Y vamos a leerlo, versículo 3. Vamos a empezar a leer del versículo 3. Mateo capítulo 15, versículo 3. En adelante. ¿Ya lo tenemos? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Y les dice: por vuestra tradición. O sea, ustedes han hecho de la tradición más importante que ni el mandamiento. O sea, crearon una tradición ellos, crearon una tradición, los fariseos y los escribas crearon una tradición que contradecía el mandamiento o que diluía el mandamiento. No le daba todo el peso que el mandamiento merecía, sino en que empezaron a cambiarlo para su propio beneficio basado en la ley, en la tradición. Porque, versículo 4, porque Dios mandó. O sea, se da cuenta, no es una opción, es un mandamiento, es un imperativo. ¿Quién lo mandó? No lo oí muy bien. ¿Quién lo mandó? Dios. No fue Moisés, no fue Josué, fue Dios. Y resulta que el que estaba hablando ahí con ellos en este momento es Dios. Amén. Entonces estaba diciendo: yo, Hijo, Padre y Espíritu Santo pusimos estos mandamientos. Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremensiblemente. O sea, el que maldiga a un padre, dice la Biblia, basado en la ley, tenía que morir. O sea, tenía también pena de muerte. Si un hijo maldecía a su padre, tenía pena de muerte. Entonces, por muy fea que sea la situación, cierra tus labios, no maldiga, porque hay consecuencias. Es terrible. Esto es para el creyente, esto es para el que ya el corazón ha sido transformado, para aquel que ya no opera de la dureza del corazón, sino que opera no de un corazón de piedra, sino un corazón de carne, ya transformado por el evangelio. Ya hay una cruciforma dentro de él que sacrifica todo y se sacrifica por querer cumplir el mandamiento del Señor. Versículo 5. Pero vosotros decís, he aquí donde cambiaron: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, lo que yo pueda ayudarte. Si no puedo, si no hay esfuerzo, no hay sacrificio, está basado nada más en cierta capacidad, pero no hay intención de ir más allá. Dice: con lo que yo pueda ayudarte, eso es todo.
¿verdad? Pero muchas veces pensamos así, pero muchas veces podemos pensar así, pero hemos pensado en nosotros mismos primero antes que en la necesidad de otro. ¿Sí? Entonces muchas veces no es con lo que pueda ayudarte, sino que muchas veces es después de lo mío. ¿Sí? Entonces los fariseos empezaron a violar el mandamiento. Entonces viene, dice el Señor, y dice, versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, les dice. Cuando tú dices, lo que pueda ayudarle, y yo con lo que pueda ayudarle se va a convertir en una ofrenda a Dios. No, dice el Señor, ustedes son hipócritas. Ustedes están violando el mandamiento de Dios, porque yo no dije en lo que pueda, yo te dije honra. Esa palabra tiene peso, esa palabra es completa, esa palabra tiene una cantidad, es cuantitativa, se puede contar, es sacrificial, debe estar llena de amor y obediencia. Por eso el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Sí, ya no es porque es mi papá, sino que es el temor de Dios. Eso es diferente, porque ahora nosotros vivimos bajo el temor de Dios, no bajo el miedo de Dios, porque el temor de Dios no es para que nos alejemos de Él. Dios pone en temor en nosotros para que nos acerquemos a Él. Entonces Él viene y dice claramente, ya no ha de honrar a su padre, entonces pues, ya no lo va a honrar. Si es con solo lo que puede, ya no lo va a honrar, o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y les dice, hipócritas. Y les dice que son hipócritas. Entonces quiere decir de que la persona que trata de diluir el mandamiento para favorecerse a su propia opinión o cualquier regla humana está violando la palabra del Señor, y hay una actitud de hipocresía porque está diluyendo el mandamiento. Interesante, hermano, el Evangelio nos habla claramente a nosotros y nos enseña cómo debemos hablar. Entonces vimos a Moisés, vimos en Deuteronomio Moisés y Josué. Ahora vemos a Jesús reclamando de que había una desobediencia en el mandamiento y que la tradición judía de los escribas y fariseos habían manipulado el mandamiento y lo habían acomodado a su propia conveniencia, y eso vino y violó el mandamiento del Señor y se convirtieron en hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque ellos decían que con eso lo estaban cumpliendo y que era una ofrenda a Dios, cuando el Señor dice, no, eso ya no es honrar al padre y a la madre. Sí, esa es la hipocresía. La hipocresía es, estamos cumpliendo el mandamiento. Mira, le doy lo que puedo, ofrenda a Dios. Y así muchos estamos violando el mandamiento. Le doy lo que pueda a Dios. Que ofrenda a Dios. Dice el Señor, no, eso ya no es honrar. O sea, lo que ustedes determinan por honrar al padre y a la madre no califica para mí, porque ustedes ya lo manipularon. Ustedes ya lo cambiaron. Ya ustedes lo convirtieron en una tradición de ustedes, pero que no está completo de acuerdo a mi voz, a mi palabra, a mi mandato, a lo que yo estoy diciendo. Entonces, ese es el cuidado de nosotros tener, y se convirtieron en hipócritas. ¿Por qué? Vuelvo a repetirles, presentaban según ellos una ofrenda, pero estaban violando el mandamiento. Entonces, qué cuidado a tener, ¿no? Cómo el Señor, este pasaje de Mateo trae luz a cómo ve Dios el mandamiento, cómo lo ve Dios, y nos da un principio bíblico para ver los otros mandamientos, de cómo deberíamos de ver los otros mandamientos. Ahora vamos a Efesios de regreso, a donde leímos. Ahora es el apóstol y maestro y profeta de los gentiles, el apóstol Pablo. ¿Y qué trae? ¿Qué mandamiento trae? El mismo mandamiento en Efesios capítulo 6. El mismo mandamiento. Ahora este mandamiento ya no es solo para Israel. Dice bien, ya no es para los judíos, sino que ahora es el mismo mandamiento para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. O sea, ¿ustedes creen que eso solo era para los judíos en Éxodo y en Deuteronomio? Dice el Señor, no. Yo me voy a asegurar, dice el Espíritu Santo,
parafraseando y usando una imaginación bíblica, yo me voy a asegurar que este mandamiento va a quedar escrito también para la iglesia en Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 al 3. Sí, el Espíritu Santo se aseguró que este mandamiento quedara claro en el Nuevo Testamento para la iglesia del Señor. La iglesia que ahora ha sido transformada no puede decir, bueno, ahora somos del Señor y bueno, y no tenemos que hacer todo esto. Eso es para Israel. Eso era para los judíos. No, este mandamiento ha trascendido todos los ataques que la Biblia y la palabra de Dios ha sufrido desde Génesis hasta Apocalipsis. Ha trascendido y está ahora aquí presente y dice, este mandamiento sigue. Yo le digo a usted en esta mañana, si usted ha tenido una mala experiencia con su padre o con sus padres, una de las cosas que yo sí le aseguro que usted debería de asegurarse es el perdón. Eso sí, definitivamente lo va a cambiar todo. Si usted cree que todavía en su corazón no hay perdón a ese maltrato, a esa ofensa, a ese descuido, a ese abandono, porque hay hijos que han sido abandonados por sus padres. Y hay otros que los padres están presentes, oiga bien esto, los padres están presentes, pero no están presentes. Están la familia, aunque padres presentes, están bajo abandono, descuidando la familia. También está eso en la Biblia. Eso está claro en 1 Corintios capítulo 7 también. Entonces puede haber abandono no solo porque la persona se fue, puede haber abandono porque la persona no está cuidando de la familia, porque también los padres tienen la responsabilidad. Entonces viene y da la razón. Primero, es un acto de obediencia. La obediencia es parte de la vida cristiana. Vimos los recabitas en el domingo pasado. Es más, 1 Samuel 15:22 dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Sí, es bien importante eso. Entonces la obediencia es el cumplimiento externo, no es solamente un cumplimiento externo, sino es una alineación integral de la vida con la voluntad de Dios. Nos estamos alineando a la voluntad de Dios. Y recuerde que Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el proceso para nosotros. Yo sé que para algunos de ustedes a lo mejor hay un proceso duro de perdón y a lo mejor hay muchas cosas ahí todavía que han sido quizá metidos debajo de la carpeta y ahí están. Y yo les digo, levante esa carpeta y saque toda esa basura de ahí y vamos con un corazón perdonador para la gloria del Señor. Si es necesario orar y orar al Señor y ayunar si es necesario para obtener ese corazón perdonador, yo les digo, vale la pena porque va a limitar tu alma para otras experiencias con Dios cuando no hay perdón ahí. Entonces los seres humanos cometemos errores, los padres cometemos errores, todos cometemos errores. Algunos son más graves que otros, algunos padres han sido crueles, etcétera. Muchas cosas que han sucedido y quizá para algunos de ustedes hablar de padres no es muy placentero. Es más, una persona creyente dijo, pastor, a mí se me hace difícil entender el amor del Padre hacia nosotros porque yo nunca lo tuve, el amor de mi Padre. Es más, tuve el desprecio de mi Padre. Mi Padre me hizo tanto daño que cuando se dice Padre de misericordia y Padre esto, yo no puedo comprenderlo en la vida real porque no tuve esa experiencia. Así es que tengo que recalibrar mi corazón al corazón de Cristo para yo poder entender eso. Porque en mi experiencia no puedo. ¿Qué debo hacer, pastor? ¿Qué debo hacer cuando mi corazón se rehúsa a someterse al mandamiento y tener el corazón y decir, yo quiero someterme, pastor, pero viera, cuando se dice la palabra Padre, a mí me afecta. Y yo empiezo a analizar de que realmente el mandamiento tiene la capacidad de curar el alma. La palabra de Dios puede sanar. La palabra de Dios puede transformar.
La palabra de Dios puede curar la herida y sanarla. Y por eso tenemos que confiar en la suficiencia de las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para enseñar, a fin de perfeccionar al hombre o a la mujer para toda buena obra. No le falta nada a la persona. Entonces, cuando el Señor nos da su palabra, ahí viene la medicina, pero también, por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y decía, tu palabra es como la miel que destina del panal. Tu palabra es medicina para mí. Tus preceptos son buenos para mí. Ministran el alma. Entonces yo le digo, si usted ha tenido un mal recuerdo, y si tiene un mal recuerdo, y se le hace difícil hablar de su padre, yo creo que lo mejor que debe de haber primero debe de ser perdón. Y cuando ese perdón llega, todo lo demás se acomoda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si queremos que Dios nos perdone nuestras ofensas, también nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Amén, ¿verdad que así dice? Ese es el evangelio. ¿Verdad? Entonces, si yo te ofendí, tu deber, yo no debo de ofenderte, pero si te ofendí porque soy imperfecto, tu deber es perdonarme, ¿verdad? Para que tu alma sea sanada. Es así, el perdón es importante en la familia, el perdón es importante en el matrimonio, en el hogar de los hijos, en todo lugar. El perdón, sin el perdón, ese es el corazón de Dios, ese es el corazón del Señor, ese es el corazón que transforma al Señor. ¿Verdad? Ese es el corazón que tiene una cruz marcada ahí, porque esa es la manera de Cristo. Por eso dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya no es por derecho, ya no es por beneficio. No, es porque estamos temiendo al Dios que lo dice, que así debe de ser. Sí, esa es la gran diferencia. Ese es el puente que el apóstol Pablo hace ahí, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces vamos a Efesios 6, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Obedecedlos. La razón, porque esto es justo. La obediencia está conforme al orden establecido por Dios. Es justo, ya fue, mire pues, ya fue aprobado por Dios. Ya está calificado, ya está aprobado por Dios, ya está medido conforme a los estándares de Dios. Entonces, cuando nosotros lo practicamos, nos alineamos con la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender en esta mañana? Estoy tratando de ser lo más calibrado posible y consciente y sensible a cada uno de ustedes y sus diferentes experiencias, pero yo voy a confiar en la sanidad y el poder y la suficiencia y la eficacia de las Sagradas Escrituras. Eso es todo. Y ahí estoy incluido yo. No crea que yo no he tenido razones también. Y no crea que yo no he dado razones como padre también. Todos fallamos de una forma u otra. Entonces la razón, porque esto es justo. Y luego la confirmación es porque el mandamiento está confirmado desde desde Éxodo 20:12 hasta Deuteronomios 5:16, Mateo 15:4, está confirmado 4 veces en 4 diferentes tiempos o en 3 diferentes tiempos por toda la Biblia. Ya no necesitamos oírlo una 4ª vez, ya es suficiente. Con 2 o 3 versos ya tiene una doctrina. Entonces honra va más allá de obedecer, implica respeto y valorización. Implica respetarlos. Y póngase a pensar esto. Cuando usted vino a Jesús, ¿usted cree que usted se merecía la salvación? Entonces, ¿usted cree que habrá un padre que califique para ser honrado? Muchos no califican. Muchos no calificamos para ser honrados. Así como usted y yo no calificábamos para ser perdonados, tampoco muchas personas no califican para ser honrados cuando se trata de los padres. Algunos se lo merecen, ¿verdad? Algunos se han ganado, pero la razón
de la honra y del respeto y la valorización de los padres no depende de los méritos de ellos para el creyente, sino que depende del mandamiento. ¿Entendió eso? Claro. No muchos lo quieren entender, porque en cuanto dice amén, dice ya dije amén. No es por méritos. Y muchas veces decimos usted y yo, no se lo merece. No se lo merecen. No, que le dé gracias a Dios que por lo menos le llamo una vez al año. La Biblia dice que no hay negociación en la obediencia a este mandamiento. No lo hay. Pero no se queda ahí la Biblia, la promesa, porque para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, una promesa general de bendición bajo el favor de Dios. Óigame, hermano, Dios está diciendo que Él te va a favorecer con esto. ¿De qué manera Dios lo va a hacer realidad? Yo no sé. Pero Él tiene un plan en mente. Dice, te voy a favorecer con larga vida, te va a ir bien. Sea que vivas pocos años o vivas muchos, pero yo te voy a bendecir. Voy a tomar en cuenta tu obediencia. Uno de los mandamientos que en todos los mandamientos Dios toma en cuenta su obediencia, pero este mandamiento que le da una promesa de bendición es algo extraordinario y no tienes que hacerlo por la bendición. Ok, Señor, ya lo hice y mi bendición. Sino que dice que es por temor al Señor, por temor a Dios. Porque entonces seríamos egoístas, ¿verdad? Mezquinos, ¿verdad? Ambiciosos. Deseando las cosas espirituales bajo nuestros méritos. Y nada es por nuestros méritos, todo es por la gracia del Señor. ¿Está claro eso? Bueno, pero aunque sea unos minutitos, pasamos a la siguiente parte. Y dice la siguiente parte del capítulo 6 de Efesios, versículo, ¿qué ese versículo es? Mandato a los padres. Y vosotros, versículo 4, y vosotros, padres, ¿qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces quiere decir de que también los padres son moderados por el mismo evangelio que le está dando el mandamiento a los hijos. También el mismo mandamiento le está dando obediencia a los padres. Tiene regulaciones para los padres. Tengan cuidado, no los provoquen a ira. Tengan cuidado cómo los tratan. Tengan cuidado que no forzan sus límites. Tengan cuidado que no los empujan de tal manera de que no supieron medir el límite. Es más, alguien me dio un consejo una vez y me dijo, y también lo leí, y dice: antes de disciplinar a tus hijos, primero mides las consecuencias de la disciplina para que moderes y actúes correctamente. Y se me hizo un consejo sabio, que antes de establecer la disciplina, ¿cuáles serían las consecuencias de esa disciplina? ¿No estaré siendo muy estricto? ¿No estaré siendo muy severo? ¿No lo estaré haciendo yo impulsado por desconfianza, por el temor, porque no confío en él o en ella? Puede ser. O porque no le ha dado indicativos de que pueda confiar, a lo mejor puede ser. Pero mire, si uno algo aprende a medida que los hijos crecen, es que uno tiene que confiarlos en el Señor. Porque uno no puede estar con ellos 24/7. No puede estar uno con ellos. Cuando están chicos, usted les dice, ven para acá, y aún así a veces dicen, ve a hacer esto, y dicen, Eso que están chiquitos, tan niños. A medida que esa maldad va creciendo en el corazón, hermano, usted ya no tiene control de ven acá y vienen y ve para allá y van. Empiezan a tomar sus propias decisiones. Y muchas veces nosotros no entendemos de que una de las maneras de provocar a ira a nuestros hijos, y le voy a decir
Casi no he visto padre que cometa este error, y algunos son muy nobles, pero a veces se van de un extremo a otro, y es sobreproteger los hijos. Muchas veces los protegemos tanto porque tenemos tanto miedo que vayan a cometer una falta o un error, que en el último terminamos negándoles la oportunidad a desarrollar su independencia, porque los sobreprotegemos. ¿Sí? No les negamos eso, y nosotros como padres estamos que hasta sudamos. ¿A dónde vas a ir? No, hombre, empieza a sudar. Padre Santo. Pero tenemos que ayudarles a cómo tomar riesgos sin privarles de todo. Aconsejarles a lo bueno, ayudarles a ver las consecuencias. Pero los hijos también necesitan ciertas libertades. Yo aprendí algo con mis hijos, que no todo lo aprendieron ellos por instrucción verbal, tenían que experimentarlo. Usted le dice y le dice usted, te dije. ¿Verdad? Exactamente, así le dije, pero por burro, dice, mira, ahí estás. Pero muchas veces los hijos no aprenden por instrucción, tienen que experimentarlo. Desafortunadamente así es. Si todos aprendieran con instrucción, ¿verdad? Qué alegría, nomás dice la palabra de usted. Amén, hermano, amén, papi, amén, mami. Qué bueno que así fuera, ¿verdad? Pero no, chiquito, tan chiquititos y ya están aprendiendo a mentir. ¿Tú hiciste eso? No, él fue. Estilo Adán, culpan al otro hermanito. Entonces ya traemos de nacimiento. Entonces yo creo que si en alguna forma hemos cometido el error, es que a veces nosotros nos estamos convirtiendo en un Dios para nuestros hijos y no en un guiador. Y podemos provocar ira así, cuando no estamos dándole lugar a que Dios moldee el corazón, que Dios trate con el corazón. Si hay algo mejor a hacer es orar por nuestros hijos, porque Dios, Él ama a tus hijos más que ni tú y yo. Él ama a nosotros. Tú no has muerto por tu hijo, por tu hija. Cristo murió por ellos. Y Él tiene planes para tus hijos, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en la palabra del Señor. Él tiene planes para bendecir. Te voy a bendecir con larga vida, te voy a bendecir con que te vaya bien. Solamente obedece y cumple y honra a tus padres. Eso es todo lo que te estoy pidiendo. Aparte de la salvación, pues, ¿verdad? Estamos hablando del creyente, del hijo creyente. Entonces yo creo que una de las formas como nosotros podemos provocar a ira es sobreprotegerlos, y van a cometer errores, y tenemos que estar listos para los errores, para aplicar la gracia del Señor, porque muchas veces le voy a ser honesto en esto, que muchas veces nos sentimos más ofendidos porque nos ofendieron a nosotros o nuestra reputación, que ni siquiera la ofensa para Dios. ¿Sí? Entonces estamos cambiando nosotros, como los fariseos y los hipócritas, estamos cambiando más qué van a decir de nosotros que qué va a pensar Dios. Sí, hay muchas cosas que necesitamos aprender nosotros. Va a haber una tercera parte, no vamos a terminar porque hay varias cosas que quiero mencionar acerca de cómo podemos provocar, y esto puede traer luz para usted como padre, ¿verdad? Porque también no lo hacemos desde el punto de haber arribado o desde el punto de perfección, sino que también como un padre que ya aprendió también y ya cometió errores. Ya cometió unos errores. Y uno desearía que los hijos obedecieran. Después regresan pidiendo perdón. Tenías razón, papá, tenías razón, mamá, tenían razón ustedes. Pues claro que sí, teníamos razón, pero ya nos hicieron llorar. Nosotros sabíamos que teníamos razón, pero nosotros no podemos cambiar el corazón. He ahí la diferencia.
Podemos tener la razón porque tenemos conocimiento, tenemos experiencia y tenemos dirección ya un poco en la vida, mientras que nuestros hijos no la tienen. Y porque el Señor envía a nuestros hijos hacia nosotros y nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijo, mira, escucha el consejo de tu madre. No, el Señor, a pesar, por muy ignorantes que seamos, el Señor, su infinita misericordia, manda a los hijos a escuchar la sabiduría de los padres. Por muy ignorantes que sean, mire, los padres, por muy humildes que sean, tienen una sabiduría de parte de Dios depositada en ella para el favor de los hijos. ¿Por qué? Porque es así como Dios cuida de los hijos. ¿Sí? Entonces, cubre muchas cosas. Otra cosa que puede provocar a ira a los hijos es el favoritismo entre los hijos. Abraham lo vivió. Isaac lo vivió, Jacob lo vivió. Abraham tenía su favorito, Jacob tenía su favorito, Isaac tenía su favorito. Bueno, todos tenían su favorito y eso causó problemas entre los hijos. Y porque a veces los padres expresan a quién quieren más, a veces. Y lo dicen y lo escuchan. Aquellos que solamente tienen uno, pues ni modo que el perro se moleste, ¿verdad? Y aún así el perro a veces reclama su atención, ¿verdad que sí? Hay unos perros bien celosos, hermano. Sí, hay unos perros que no quieren que el esposo esté cerquita del esposo. ¡Ay! Celoso, la atención la quieren para ellos. Hasta los perros se les mete el diablo, hermano. En serio, yo ya he visto esos perros. Yo tuve una perra que no se me podía acercar nadie. Era perro familiar y todo, pero nomás se me acercaba alguien y quería y me tocaba. Estaba allá. Y se me metía y quería estar solo conmigo. Tremendo, hermano. Hasta los perros están infectados ya por el pecado. Tremendo. Favoritismo, hermano. Procure balancear bien ahí esas cosas en el hogar. Mire, le contara muchas historias, pero no se las voy a contar con relación a eso, ¿verdad? Pero piénselo bien, sea parejo con sus hijos, lo más que usted pueda, sea balanceado, amén. Tenga balance. Yo diría que yo diría esto: cada hijo tiene un distintivo muy bello, cada hijo, cada hija tiene un distintivo muy bello. Otros son más nobles, otros son más intrépidos, otros son más emocionales, otros son menos. Pero todos tienen un distintivo muy agradable, muy bueno. Y usted no sabe cómo en el futuro esos niños le van a servir a usted. Porque va a haber un intercambio en el futuro. Nosotros ya lo estamos viviendo en nuestra familia. Antes nos cuidaban ellos porque nosotros no podíamos tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Éramos unos niños que no sabíamos nada, pero ahora se está haciendo el intercambio. Ahora se está llegando en que los padres ya no tienen esa misma capacidad de tomar decisiones por nuestra cuenta, por su propia cuenta. Ahora entramos nosotros a cuidar de ellos, a estar pendientes de ellos a medida que van envejeciendo, a medida que van decayendo en su fortaleza. ¿Cuál sería nuestra responsabilidad? ¿Cuál es lo que? Y ¿sabe qué, hermano? Nosotros lo estamos viviendo ahorita mismo con mi familia. ¿Okay? Es un trabajo cansado, es un trabajo que absorbe. Y a medida que el tiempo va pasando, se hace más cansado y se hace más difícil. Pero una cosa le voy a decir: la gracia del Señor va a estar contigo, la fortaleza del Señor va a estar contigo, y Dios te va a dar todos los recursos y las personas que necesitan para cumplir el mandamiento, porque así es nuestro Dios. Amén. Nos ponemos de pie y continuamos con esta enseñanza, porque nada más hemos tocado 2 puntos de cómo provocar a ira a nuestros hijos, y tenemos unos 8 por ahí. Creo que merece otro domingo, ¿verdad que sí? Bueno. Vamos a darle gracias. Señor, he aquí tu iglesia, las familias, los padres, las madres, los hijos, las hijas, nietos y nietas, bisnietos y bisnietas.
Señor, toda la familia que gira alrededor de aquellos abuelos, padres y madres, Señor, te pedimos que transforme nuestro corazón y que guíe nuestro corazón a tu voluntad, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.